Muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias por estar nuevamente esta noche aquí con nosotros en otra presentación de las notas técnicas de importación y exportación en Costa Rica y su explicación para las personas no allegadas al comercio internacional. Hoy vamos a hablar de tres notas técnicas que son bastante interesantes. La primera es la 73. Es básicamente una prohibición general. Ya después voy a explicar más en el tema para darle un poco más de sentido. La nota técnica de exportación número 80, referente al café, una muy importante en nuestro país por los grandes movimientos que se han dado históricamente, exportaciones de café. Y finalmente la nota 81 de importación y exportación, que se refiere al permiso de importación y exportación de la Convención sobre el Convenio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. O sea, básicamente para la importación, exportación y movimiento de vida silvestre y animales en peligro, básicamente. Muy bien, sin más que agregar y agradeciéndoles estar aquí, vamos a empezar con lo que es la nota técnica número 73. Bueno, la nota técnica número 73 es un poco curiosa porque es aplicada para productos cuya importación es prohibida, cuya importación los ministerios la han prohibido. Por esta misma razón, al ser una nota tan general, las dependencias son muchas, son varias. Cualquier ministerio que tenga una prohibición específica sobre cierto producto puede calificar dentro de esa nota técnica. ¿Qué tipo de productos se pueden ver dentro de esta nota técnica? Tenemos lo que son productos químicos, armas, artefactos diversos, psicotrópicos, animales en vías de extinción y básicamente donde no se tramite un permiso en sí, donde no haya cualquier material o cualquier producto que no tenga un permiso en sí de importación y que esté prohibido por algunos ministerios. Como manera de ejemplo, dentro de esta gran nota técnica, como digo, no tenemos una dependencia, por lo que también a su vez las leyes y las convenciones que aplican sobre la misma son muchas. Pueden ser prácticamente que todas por su, por su diversidad y por sus diferentes características de productos que toca. Yo voy a ejemplificar unas cuantas leyes y voy a dar unos ejemplos de unas cuantas obligaciones sobre algunas de esas leyes. Bueno, de las que ya hemos conocido con anterioridad, dentro de las 73 aplican las que vimos en videos pasados sobre la 7530, control de armas, 7957 de control de armas explosivos, la ley 8042, que es la Convención contra la Producción y Tráfico Ilícito de Armas, Municiones, Explosivos y Materiales Afines, la ley 7438, que es el convenio de Basilea. Este mismo es sobre el control y movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación. La ley 7520, que va amarrada a esta, que es un acuerdo centroamericano sobre el movimiento fronterizo de desechos. Hablando de estas últimas dos, vamos a ejemplificar un poco las obligaciones que recaen sobre esta nota técnica. Bueno, primeramente la prohibición de la importación de materiales peligrosos hacia Centroamérica desde algún país externo a este convenio. O sea, procurar que dentro de Centroamérica los materiales peligrosos no ingresen. ¿Qué maneras también tenemos para asegurarnos de que eso suceda? Hay que enviar a la Secretaría de la Comisión Centroamericana la información sobre dichos materiales. En caso de que haya una importación a cualquiera de esos países parte de este convenio, se requiere alertar, informar a la Secretaría de la Comisión Centroamericana. Muy importante. Tercero, también podemos hablar de la cooperación para la prohibición del vertido de desechos en el mar o aguas internas. Claro, también muy importante, todo como lo podemos ver y como hemos podido tal vez analizar a lo largo de estas notas técnicas, las cosas van sumamente interconectadas. En este caso, la ley arriba de la importación se va desgranando. Entonces, ¿qué pasa? O sea, lo ideal es no importar. Si hay que importar, ¿qué pasa? Y ya, cómo cuidar que esos desechos no afecten, por así decirlo, no contaminen el territorio, en este caso centroamericano, por ser un convenio centroamericano, pero específicamente para estas notas técnicas y a efectos de estos videos de Costa Rica. Muy bien. Por otra parte, entramos a la nota técnica 80. La nota técnica 80 que se refiere a la autorización de la exportación del café. La misma es entregada por el ICAFE, que es el Instituto Nacional del Café de Costa Rica.
Y bueno, hablando un poco de lo que es esta nota técnica, es muy curioso señalar que, bueno, se divide en dos tipos de café. Se divide en café verde, café tostado. Es muy curioso porque dentro del análisis que se hace, el café tostado solo requiere la nota técnica 80, pero el café verde requiere por sus características, porque todavía está biológicamente, digamos, no a sus entes biológicos siguen muy frescos. Por esta razón se le va a aplicar también la nota técnica 265. La misma se refiere a la verificación y aprobación fitosanitaria por parte del Servicio Fitosanitario del Estado. Recordemos en nuestros primeros videos, cuando hablábamos del Servicio Fitosanitario del Estado, una de las instituciones micro abrazadas por una institución macro que se encarga de la aprobación de este tipo de importaciones. Más específicamente para la nacionalización, tránsito nacional e internacional de productos vegetales y productos reglamentados. Entonces, muy importante tener eso en cuenta, que estas son dos diferencias que tienen el café tostado del café verde, que uno tiene dos notas técnicas y el otro tiene solo una. Dentro de los requisitos para poder exportar café está primeramente dar los datos del exportador. ¿A qué nos referimos? El tipo de identificación, si es una persona física, si es una sociedad jurídica, el número de identificación, ya sea físico-jurídica también, nombre, dirección del exportador, así también como la agencia aduanera y el número de telefónico de la agencia aduanera que lo va a exportar, pues. También dentro de los datos del importador se encuentran básicamente los mismos requisitos, por lo que no los repetiremos. Y vamos a hablar un poco de datos generales que requiere tener esa nota técnica. Entre ellos, el conocimiento de embarque, ya sea con cualquiera de los tres nombres con los que nos hemos llevado: ficha de transporte, guía aérea, conocimiento de embarque, conocido también como BL, Bill of Lading. También se requiere la fecha en la que va a salir este cargamento, su fecha de salida, la fecha de vencimiento la fecha de vencimiento del trámite, el transporte en el que se va a llevar, el tipo de transporte que se va a requerir, los países que están dentro de esta interacción comercial, el país importador, el país exportador, y también a su vez el puerto en el que se va a embarcar y el puerto en el que se va a desembarcar. Cabe recalcar que en una reforma o una modificación hecha el 3 de septiembre del 2015, ahora es requerido para esta nota técnica de exportación que los exportadores indiquen cuál va a ser el valor de venta al cliente final. Ya no lo pueden exportar nada más como un producto y ellos decidirán en el exterior cómo lo van a vender. Deben ya a partir de este año, el 2015, deben especificar cuánto va a ser lo que se va a, por lo cuánto se va a vender este producto. Como decía anteriormente, esta es una nota técnica muy importante para Costa Rica, eh, para proteger nuestras producciones y exportaciones de café. Y, y bueno, sí, me parece de suma importancia. Pasando a lo que hace la nota técnica final para analizar el día de hoy, tenemos la 81, que es la nota técnica de importación y exportación, la cual se refiere específicamente al permiso de importación o exportación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, que entra dentro de un convenio que se llama CITES, que ya más adelante hablaremos de este convenio. ¿Y cuáles son las dependencias a las que se ajunte, a las que se, por así decirlo, se acopla esta nota técnica? Sería lo que es el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, en macro, como lo hemos ido viendo, y en micro lo que sería el SINAC, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Entonces, básicamente, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esta nota técnica? Primeramente, cabe recalcar lo que es el CITES que mencionamos anteriormente. Esto es un acuerdo internacional concertado por diferentes países, diferentes gobiernos, cuyo fin específico es que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para su supervivencia. O sea, que la importación, exportación, movimiento de este tipo de especies no refieran un peligro real a su supervivencia. Muy sencillo y tal vez fácil de entender, pero no siempre es así. Hay diferentes matices que hay que analizar. Por ejemplo, primeramente, dentro de los requisitos que va a haber, hay que
clasificar en dos las especies: especies nativas y especies no nativas. Vamos a hablar primero de las especies nativas. Las especies nativas, para una importación o exportación de especies nativas, se requerirá completar la información en el sistema de notas técnicas de Procomer, más una solicitud de CTS, la cual especificaremos un poco más adelante qué requiere. Y para para especies no nativas, sí, el proceso es muchísimo más complicado. Tal vez podemos predecir o prever por qué es que será más complicado. Claro, porque insertar una especie externa a un sistema biológico siempre tiene sus riesgos, ya sea en plagas, ya sea en sobre reproducción, que lleguen a atentar contra algún producto que se crezca en el país, que traigan algún tipo de enfermedad específica, son muchos. Por lo que entonces, dentro de las especies no nativas, las solicitudes de esos permisos se tienen que presentar con un impacto ambiental. Este impacto ambiental también va a ir acompañado, para los efectos de la ley 7317 en su artículo 26, con lo siguiente: objetivo de la introducción de esta especie, para qué se va a usar, para qué se está trayendo una especie no nativa, cuál es el verdadero propósito y si es válido realmente, si vale o sea la pena. La demanda real que va a tener esta especie en el país, un estudio de factibilidad, la condición de esa especie a nivel mundial, así como su ciclo de vida en su ambiente original, su comportamiento, su potencial reproductivo, patrones de movimiento y actividad, enfermedades y plagas, potencial de la especie como depredador y potencial como plaga, así también como el potencial de hibridación con especies nativas y el potencial de dispersión a partir del sitio de introducción. Entonces podemos ver que dentro de todos estos requisitos, si los analizamos en manera macro, es como un estudio, literal, un estudio de qué pasaría con una población de animales no nativos que se salgan de control, como en esas situaciones, como hablamos, de que aquí se habla de qué tan depredador puede ser, qué tan propenso a plagas es, cuánto viven. Son datos que se deben tener siempre muy claros cuando se va a introducir una especie no nativa, para evitar, como decíamos anteriormente, situaciones un poco molestas con animales que no son nativos de Costa Rica. Muy bien, dentro de esta nota vamos a hablar un poco de los requisitos para lo que es la solicitud que mencionábamos anteriormente, la solicitud de CIES. En esta se deberá llenar una solicitud que se solicita en el SINAC. Segundo, presentar un permiso de CTS al día del país exportador y presentar una copia de la factura de compra. Una vez se aprueba el permiso tiene que ser retirado en las oficinas del SINAC. El trámite de CTS tiene una duración aproximadamente de 3 días, eso es importante tomarlo en cuenta. Y a su vez también se tiene que completar la información del sistema de notas técnicas de importación en línea para especies no nativas. El sustento legal de esta nota técnica es la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, muy importante, la ley número 7317 y su reglamento, así también como la Convención sobre el Comercio Internacional de las Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, este es CTS, ratificada por Costa Rica, por nuestro país en 1975, y esta misma es un tratado internacional cuyos términos y condiciones han sido ya aprobados y acordados por más de 150 países. Cabe también recalcar que para esta autorización que hablábamos de especies no nativas, el SINAC contará con un mes a partir de la fecha de presentación para estudiar y resolver la solicitud planteada. Este mes es muy importante porque no es un proceso que se pueda apurar. Este análisis tiene que ser muy, muy, muy extenso, muy grande, tiene que pensarse todo lo posible que pueda pasar, hacer los estudios necesarios para asegurar la integridad, por así decirlo, de la biodiversidad costarricense, que no venga a ser amenazada por una especie traída desde el exterior. Muy bien, por el día de hoy esto es todo. Espero que hayan disfrutado el video, que hayan aprendido, básicamente que hayan tomado algo que no conocieran de este video. Para mí me hace muy feliz contarle que se lleven una sola enseñanza, ya que esto es una materia que es un poco densa y que hemos estado tratando de simplificar no solo para el entendimiento de las personas, sino para que se le agarre tal vez un gusto mayor a este tema, que además es tan importante. Es tan importante porque todas estas notas, todos estos permisos
Al fin y al cabo, no son simplemente porque sí, ellos no están aprobados, no están reglamentados solo porque sí, sino que todos tienen un propósito de proteger, de salvaguardar, digas el verbo que sea, pero un propósito muy claro y es importante, ya si uno esté en el comercio o no esté en el comercio, es importante tenerlos en cuenta. Muy bien, bueno, me despido por hoy. Muy agradecido de que estén otra vez conmigo aquí en estos videos y esperando con muchas ansias el siguiente para ya ir dando cierre a estos videos informativos de notas técnicas. Nos vemos la próxima vez con otro video y les agradezco mucho haber estado aquí. Gracias por su atención y buenas noches.